Y ahora sí, muy buenos días a todos en esta nueva sesión del programa Buen Trip. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con Andrés Oliveros, que estará aquí acompañándonos en esta sesión. Ya les voy a dar un poquito más de contexto de ellos. Más realidad voy a partir con el contexto ahora. Desde que existe la humanidad, que las historias han sido posiblemente una de las herramientas más importantes para que el hombre logre conquistar ciertos hitos, desde salir de las cavernas, poblar el mundo y así sucesivamente. Es posiblemente la herramienta más fuerte que nosotros hemos utilizado para lograr comunicarnos y conectarnos y lograr grandes hitos. Esto se ve una y otra vez. Y hay veces que nosotros le bajamos el perfil porque estamos tan acostumbrados a hacerlo de cierta manera, el pitching con una forma y todo, pero de nuevo, el poder contar buenas historias es un arma tremendamente potente para afuera. O sea, cuando ya estás logrando conectarte con inversores realmente, hacerles conectar con tu historia es algo fundamental y no es solamente una herramienta para afuera, no es solamente una herramienta de fundraising, es una herramienta para todo. Es una herramienta que sirve para alinear a todos los actores de la organización y en sí los usos pueden ser sin fines porque todos se conectan en torno a un propósito. Entonces ahí, ese es un poquito el preludio. Aquí estamos muy privilegiados de tener Andrés Riveras con nosotros. Él viene más de 12 años trabajando específicamente desde Astrolab, justamente ayudando a líderes corporativos de grandes empresas en México y de todo el mundo, justamente a conectar con historias, a las personas que trabajan adentro. Y no solamente eso, sino justamente a modificar comportamientos, que son ya la forma en la que se hacen las cosas, también con diferentes bases y herramientas. ¿Por qué lo hemos invitado a Andrés aquí? Porque sentimos que, de nuevo, contar muy buenas historias es una herramienta muy potente y queríamos que él nos pueda iluminar un poco con todo lo que ha podido aprender a lo largo de estos años, las herramientas que ha agarrado, sobre todo en el contexto específico de nosotros, ¿no? De ustedes que son startups, todas de base tecnológica, que están en un proceso de levantamiento de capital, en un inception, donde de aquí a unos meses, ¿por qué no? Van a crecer los equipos, entonces cómo mantener todo eso conectado. Entonces, para que también Andrés pueda estar en contexto, vamos a partir brevemente pidiéndole a alguno de ustedes que se presenten, sobre todo que presenten a su startup y que así él pueda estar en contexto en el momento en el que están cada uno de ustedes. Entonces, dicho eso, quiero darle la palabra a Luciano de Guava, que pueda partir comentándonos qué es lo que hace. Bueno, gracias Leonardo, buen día a todos. ¿Qué tal, Andrés? Mi nombre es Luciano Palotti, soy CTO de Guava y co-founder acá con Charlie. Guava es una solución para e-commerce donde tratamos de llevar un headless checkout mejor optimizado para el usuario y donde no tengan que andar registrándose en todas tiendas nuevas, sino que nosotros podamos mantener la información de todos sus usuarios y ofrecemos conexión con diferentes métodos de pago, diferentes métodos de envío y demás como para consolidar y dar valores por encima de plataformas ya existentes como Shopify, WooCommerce y demás. Entonces, con una integración no code, las tiendas se pueden integrar y pueden empezar a usar el servicio. Y ofrecemos también servicios como upsales, antifraude, suscripciones y demás que quizás no consiguen en otro lado. Gracias, Luciano. Sí, gracias, Luciano. Y ahora quiero darle la palabra a Nicolás Gunter de Comi. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Soy Nicolás Gunter, CTO de Comi. Estoy acá con Stephanie Bort, que es la founder. Comi es una plataforma que acerca a publicadores con marcas de e-commerce y también creamos contenido de alta conversión, recomendaciones de producto. Ahora estamos trabajando en nuestra nueva plataforma para validando el market fit. Y nada, muchas gracias por el tiempo. Encantado de estar acá. Gracias, Nicolás. Quiero dar la palabra a Ronnie Horvath de Exponential. Hola, buen día con todos. Gracias, Andrés, por tu tiempo. Mi nombre es Ronnie Horvath. Para que me conozcas muy rápido, la piedra angular en mi vida es mi familia. Estoy por
cumplir 19 años casado con mi esposa Carolina y tenemos 3 hijos, Amelia, Camille y Alessandro. Yo soy CEO de Exponential. Exponential lo que busca es reducir drásticamente los riesgos de paralizaciones en operaciones críticas de las empresas a través de un producto que se llama X-Monitoring, que lo que permite es justamente el monitoreo de estos equipos críticos y es un B2B2B, es decir, no estamos enfocados en la empresa final per se, obviamente esos son los últimos beneficiarios, pero más bien es un producto desarrollado para los integradores de soluciones que ya ofrecen una variedad de productos, tanto la venta del hardware per se, como servicios como contratos de mantenimiento de SLA, entonces es completar el círculo. Nuevamente, muchas gracias por tu tiempo y chévere estar aquí. Gracias, Ronnie. Hay que dar la palabra a Jesús de VoxUp. Sí, buenos días a todos. Yo soy Jesús Alderete, soy el CTO de VoxUp. VoxUp es una fintech SaaS B2B que ofrece funcionalidades digitales de finanzas personales y analítica de datos para bancos en Latinoamérica. Básicamente ese es el one-liner, ¿verdad? Es más que nada, quiero agradecerte, Andrés, por tu tiempo. Y nada, ya pasamos al siguiente. Muchas gracias y buenos días a todos. Dale, Buenos días, gracias, Jesús. Jesús. Y ahora quiero dar la palabra a Germán López de Publifier. Hola Andrés, un gusto. Muchísimas gracias. Germán López, CEO de Publifier. En Publifier estamos ayudando a agencias y a marcas a conectar, gestionar y medir sus campañas de influencer marketing, que actualmente es un dolor de cabeza para las agencias y las marcas. Por eso hemos creado una plataforma y también hemos creado una comunidad para que las campañas de influencer marketing se manejen bajo un modelo de performance marketing, ya sea CPC y CPM. Actualmente somos un spin-off de una agencia de performance marketing y es nuestra primera vez levantando capital y viendo este mundo de venture capitals. Ya tenemos 15 años de experiencia, pero más manejando una empresa de modelo bootstrapping, no de modelo VC. Ese es nuestra situación actual. Y gracias, Andrés, por estar aquí con nosotros compartiendo el conocimiento. Y con Gracias, muchas Germán. gracias. Clarísimo. Muchas gracias. Bueno, ahí sí, Andrés, ese es el pantallazo global de todas las startups que están aquí. Y sin más, te doy la palabra para que puedas aprovechar el tiempo aquí con nuestros founders. Gracias. Gracias a todos por estar acá. ¿A qué horas son? Digo, por acá yo estoy a las 9 de la mañana. ¿Alguien está? ¿Quién es el que gana? ¿Quién es el que está más temprano? ¿Alguien a las 8? ¿Alguien a las 7? Vamos a mandar un café por Rappi o por... Bueno, pues bienvenidos todos. Gracias por estar por acá. Pues ya quiero empezar contando 2 historias que me gusta compartir sobre este tema. Yo ahorita me presento muy rápidamente, porque son las 9:10. Tenemos Stópalas en 50 minutos, ¿cierto, Leo? Supongo que sí. Sí, Ok. sí, O sea, sí, perdón. Sí, no es un hard stop, pero sí está programado para 1 hora. Órale, padrísimo. Bueno, yo quiero respetar muchísimo su tiempo y lo quiero hacer muy útil, muy práctico, poco bullshit. De repente sí me voy a poner un poquito geek porque mi pasión es el ayudar a entender un poco como que lo que sucede cuando un grupo de personas están intentando comunicar y como muchas veces creemos que por simplemente compartir nuestros datos, nuestros facts, va a ser suficiente para mover a otros, y ya llevo 12 años obsesionado por entender qué carajo sucede y cómo hacerle para que esto suceda mejor. Y las 2 historias con las que quiero contar resumen o creo que van mucho en línea, y voy a hablar de 2 empresas pues, que son muy, muy exitosas y que el hecho de ser exitosas no las exime pues de que como quiere esforzarse por hacer un buen storytelling. La primera, un segundo. Ok, perdón. La primera voy a hablar sobre Slack. Todo el mundo conoce Slack.
Y en una entrevista que le hizo Reid Hoffman, que probablemente también lo conozcan, fundador de, pues, del PayPal Mafia y luego fundador de LinkedIn y bueno, en fin, toda una personalidad, está entrevistando a Stuart Butterfield y Stuart Butterfield en el podcast de Reid que se llama Masters of Scale, le dice que si pudiera hacer algo, iría al pasado. Imagínense, Slack, una empresa que se vendió por $28 billones a Salesforce. Dice Stuart Butterfield que al principio se estaban esforzando mucho y estaban fracasando en convencer a los demás de que la gente necesitaba Slack. Uno pensaría pues que estas empresas empezaron todo perfecto desde el día 1 y al revés, decía Stuart Butterfield o sea, no sé, no lo hicimos tan bien, lo pudimos haber hecho mejor. Y en otra historia, y ahorita vemos cómo acaba esa historia, Stuart Butterfield, pero conocemos muy bien la relación que tenían Steve Jobs y Johnny Ive, y pues parecía una relación donde, pues no sé, digo, los que leyeron la biografía o los fans de Apple saben que tenían una muy buena relación, pero esto no fue así desde el principio. Cuando Steve Jobs regresa a Apple en el 97, Apple estaba, me parece que a 90 días, 3 o 6 meses de la bancarrota. Y entonces Steve Jobs llega pues a empezar a cortar departamentos enteros, y cuando llegó al área de diseño donde trabajaba Johnny Ive, cuenta Johnny Ive que ese día conoció a Steve Jobs, nunca había estado junto con él en un cuarto, porque Johnny había llegado cuando Steve Jobs estaba fuera. Y entonces llega Steve Jobs, imagínense, pues trae todo el Steve Jobs siendo Steve Jobs, y además pues con la urgencia de que pues la empresa está a punto de quebrar, llega al departamento de diseño y empieza a ver algunas de las cosas en las que está trabajando el equipo de diseño. Y todo el equipo de diseño, pues imagínense, estaban súper nerviosos, pues porque creían que los iban a correr. Y entonces Steve Jobs se puso a pasear por las cosas que estaban trabajando y después de unos minutos volteó a ver a Johnny Ive y le dijo algo así como, fuck, you haven't been very effective. O sea, están haciendo grandes cosas, están trabajando en grandes productos, pero no están siendo buenos para comunicarlo al leadership. Y a partir de ahí empezaron a llevarse bien. Y estas dos historias las cuento porque, de nuevo, Stuart Butterfield diciendo que no sabemos qué va a ser tan difícil convencer a los demás. Y Johnny Ive haciendo grandes productos, pero sin que el equipo de directivo le pusiera atención. Me gusta platicar estos dos de cómo puedes tener un gran producto, y ahora sí les empiezo a hablar a ustedes, cómo puedes tener cómo puede ser que tengas un gran producto y que como quiera no estás logrando convencer a los demás, a tus posibles clientes, posibles inversionistas, posibles co-founders, otras personas de tu equipo, a tu novia, puede ser que ni siquiera logres explicar qué carajos haces. Y eso pues empieza a tener un impacto en el crecimiento, en los fondos que puedas captar, en tu búsqueda de clientes. Y eso es lo que quiero ayudar a resolver el día de hoy. Me gustaría que en los siguientes 45 minutos se llevaran algunas ideas muy concretas y les voy a dar un par de herramientas que literal pueden descargar, en las que pueden empezar a trabajar. Como quiera les voy a dejar mis datos. Pero lo que quiero hacer en esta plática es que me invitaron el equipo de Buen Trip, es cómo mejorar tu fundraising pitch con storytelling. Les dejo mis redes. Instagram lo uso poco, de repente sí lo uso, más como personal, de repente pongo algunas cosas, pero donde más publico cosas es en LinkedIn. Y me voy a presentar muy rápidamente. Lo que hago desde hace 12 años es ayudar a líderes como ustedes a convertir sus ideas en comportamientos. Entonces, ¿qué significa eso? Convertir ideas en comportamientos. Yo creo que las mejores ideas por sí mismos no ganan, porque así no funciona el cerebro, y ahorita hablaremos un poco sobre eso. Yo creo que las buenas ideas tienen que, como quiera, venderse bien, y eso es lo que más hago. Mi trabajo principal, iba a decir mi jale, es palabra muy mexicana. Mi jale va de ayudarle principalmente a corporativos, empresas muy grandes como Citi, como Coca-Cola, como Bayer, a convertir una estrategia, una decisión, en historias que después se puedan convertir en comportamientos. Me explico. Cambia algo en un banco en Manhattan, pero la filial en México tiene que explicar ese cambio a 500, 600 banqueros. ¿Cómo explicas ese cambio? ¿Qué vas a hacer? ¿Solo vas a traducir
Igual estoy ridiculizando, ¿verdad? Pero no es como que nada más vas a traducir la presentación y se las vas a enviar. Tienes que explicárselas, reunirlos y explicarles cómo su trabajo va a cambiar, por qué va a cambiar, de qué se trata, cómo va a tener un impacto, qué es lo que esperas específicamente de ellos y cuéntales ejemplos de cómo ya está sucediendo en otras partes o cómo los banqueros que lo están haciendo bien están teniendo más ventas. Es el tipo de trabajo que hacemos. En Astrolab solo tenemos 2 productos. Tenemos una cosa que se llama Inspira, que es un programa de aprendizaje para managers, expertos, project managers, también a veces co-founders, y les ayudamos a desarrollar las habilidades de storytelling necesarias para ser más claros, memorables e inspiradores, y que en ese proceso pues logres hacer que las mejores ideas ganen en tu organización. Eso es una cosa que hacemos, y la otra cosa que hacemos le llamamos de la estrategia al comportamiento, que es más un servicio de consultoría en donde cada vez que hay un cambio importante en una empresa, yo te acompaño en los primeros 2-3 meses a asegurarte que la idea se posicione y se empieza a convertir en comportamientos. Eso es lo que hacemos. En fin, tengo un par de hijos, qué poco. Gabriel, mi hijo de 7 años, Eva, mi hija de 6 años, Viviana, y actualmente estoy estudiando un máster en la Universidad de Pensilvania en temas de comportamiento, porque como les decía, es lo que más me apasiona, entender qué es lo que realmente sucede. Vaya, no solo el comportamiento humano, sino en concreto, que pues es el tema de hoy, y con esto es el segue para empezar a este tema. ¿Por qué las ideas no ganan por sí mismas y qué puedes hacer tú como líder para convertir esa idea en un mensaje que capte la atención, que sea fácil de entender, que se quede en la memoria, y si fuiste excepcionalmente bueno, que esa memoria después se convierta en vamos a invertir en esta empresa, poniéndolo en su contexto? De nuevo, ¿cómo le hacemos para que los demás te pongan atención, te entiendan, recuerden lo que les dijiste? Porque puede ser que los entretuviste, que eres carismático, pero pasan 3 días y cuando vuelven a ver tu pitch deck o cuando recuerdan, ya no se acuerdan de las cosas importantes. Entonces, está bien, los entretuviste, pero no lograste generar ese recuerdo. ¿Y cómo hacer para que ese recuerdo se convierta puedas influir en esa decisión que van a tomar? De nuevo, eso es lo que queremos hacer el día de hoy, y en concreto, cómo lo vamos a hacer, cómo puedes usar distintas herramientas de storytelling para lograr esto. Entonces, quiero empezar diciendo que después de 10 años, tengo que ir corrigiendo este número porque ya me estoy haciendo viejo. Después de 12 años de estar trabajando con líderes y de varios cohorts ayudando en Founder Institute, que es una aceleradora presemilla que está por todo el mundo, le he ido cambiando ahí el número, tengo una gran conclusión que es: pocos co-founders nos damos a entender, y me voy a incluir ahí, pues porque yo también soy co-founder, pocos co-founders nos damos a entender y menos todavía inspiramos. Y veo mucha gente con perfil, o sea, muchos CTOs, y digo, a veces son los que, entre más sabes de tu tema, más te cuesta explicar lo que sabes. Hay una serie de estudios, voy a estar citando varios estudios, pónganme mute si quieren, si no quieren tanta información, pero se hizo un estudio hace poquito en el MIT en varias ramas de expertise, me parece que para médicos cirujanos, temas de programación, y no recuerdo cuál era la tercera como área. Y en concreto, como que la gran conclusión es, parece que los expertos solo comunican el 30% de lo que hacen. Es decir, cuando le pidieron un cirujano que describiera todas las cosas que estaba haciendo, o cuando le pidieron a un programador, o cuando le pidieron a no me acuerdo, creo que era un vendedor técnico o algo farmacéutico, les preguntaron que fueran anotando, fueran escribiendo todo lo que estaban haciendo. Y en promedio solo la gente decía el 30% de lo que hacía. Entonces, ¿por qué es importante saber este número? Porque puede ser que de todo lo que sepamos sobre nuestro producto, sobre el problema, sobre nuestra audiencia, sobre esta iniciativa, que estemos comunicando solo 30% y probablemente ni siquiera el 30% que la audiencia necesita saber. Entonces, eso es lo que queremos, lo que tenemos que trabajar. Y definitivamente no lo vamos a resolver en 1 hora, pero me gustaría picarles la curiosidad para que se queden con esta cosita y decir, está bien, necesito dominar mi producto, mi servicio, pero necesito obsesionarme con este tema de cómo le hago para que los demás me pongan atención, me entiendan, me recuerden y logren moverlos a la acción. Creo que si tuviera que dar una razón de por qué sucede esto que estoy aquí haciendo highlight, es que, bueno,
Si quieren, vamos a ir haciendo como que unas pequeñas pausas y me encantaría de repente cada 10 minutos hacer un mini check-in. Alguien que quiera comentar algo, alguien se siente identificado con esto que estoy diciendo, alguien está frustrado o emocionado por alguna de estas cosas de las que estoy hablando, pueden ponerlo en el chat o simplemente quieren levantar la mano, me pueden interrumpir. Me ayudaría con mis inseguridades si alguien participa y simplemente da algún punto de vista. Yo por privado le estaba diciendo a Leo que a propósito puso a muchos de los CTOs a compartir su one-liner y creo que se vio y ahí yo lo veía a Jesús justo, te alzó la mano a hacer sí con la cabeza, así que Jesús, no sé qué tienes que decir ahí. Gracias, Carmen. Adelante, Jesús. Sí, bueno, Andrés, con relación a la comunicación, yo entiendo que para hacerme entender a mí fue muy difícil. Fui programador muchos años y realmente una persona bastante introvertida. Entonces, cuando me pedían que explique algo, por ejemplo, en mis primeros trabajos me decían, explicarle al gerente qué fue lo que hiciste porque funcionó bien. Y cuando yo me iba, me empezaba a hablar de código y no me entendía nada. Me decía, felicidades, ok, no me entendió nada, pero me felicitó igual. El punto es que cuando llegué a ser líder de equipo, tenía que hablar con gerencia y tenía que hablar con el equipo técnico. Entonces era bidireccional ahí el desafío de la comunicación. A veces, cuando traes una idea de arriba y lo bajas a tierra al equipo técnico, también como que hay que inspirarles, hay que decirles por qué. Comunicar eso me costó mucho al principio. Es como que yo le decía, vamos a hacer esto, 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 pero no entendían al principio por qué tenían que hacer. Fui corrigiendo a lo largo del tiempo con libros, ese tipo de cosas, pero fue muy difícil. Y hacia arriba lo mismo. Cosas técnicas que pasaban y le tenía que explicar, por ejemplo, a Seba, que está acá conectado, o le tenía que explicar a Lore, me costaba muchísimo, me costaba bastante. Entonces fue un ejercicio bastante bueno y yo lo hablo en ese sentido porque también lo mismo aplica para hacia afuera. Cuando tenía que explicar a mi familia qué hacía y al final me decían, ah, sí, soy una app, le terminaba diciendo, ¿verdad? Porque no entendía, nadie entendía qué hacía. Entonces yo creo que es muy importante eso, no solo a nivel de startup y empresa, sino también a nivel familiar. Porque uno se Gracias. entrena mucho con la comunicación, ¿cierto? Con los niños, eh, las preguntas son muy importantes. Entonces, bueno, esa es mi experiencia, Andrés y equipo, con esto. Y más que nada agradecido porque tengo mucho input de comunicación, pero casos prácticos es lo que más cuestan a veces, ¿verdad? Y yo sé que traes tu experiencia acá para compartir con nosotros y realmente valoro eso. Así que, Gracias. gracias. Gracias, Jesús Alberto. Hola Andrés, hola con todos, buenos días. Sí, bueno, yo antes de entrar en este mundo de los VCs, como dijo Germán, es nuestra primera experiencia y realmente el día sábado tuvimos un evento en donde me sentí en el primer día de la universidad, donde no sabía absolutamente nada de lo que se estaba hablando a mi alrededor. Y lo tomé como una reflexión un poco de una manera humilde y empecé a escuchar. Y una situación que me chocó y que me gustaría obviamente darle la vuelta, fue encontrarme con un VC bien importante y al decirle mi pitch, que según yo estaba perfecto, estaba excelente, mi one sentence perfecto, no capté la atención de él. O sea, fue como que somos una plataforma web que conecta marcas, agencias con creadores de contenido, influencers, pagando solo por resultados. Y yo lo vi en su cara y pues, me metí en la cabeza de él y dije, él pensó, ah, otra plataforma, como le puede pasar a alguien, como, ah, otra app, y le decía a Germán y a Benji, ¿cómo captó tenemos ahí un par de ideas, ¿no? Pero ¿cómo capto la atención? ¿Cómo le vendo sin querer venderle? Sin decirle, hola, soy una plataforma web, o hola, soy un app. ¿Cuántas veces, cuántas personas le dirán lo mismo? ¿Y de qué manera puedo yo, con un buen storytelling, captar su atención y que al final diga, ajá, lo necesito, o ajá, me gustaría invertir, o ajá, me encanta tu idea, y sin aburrirlos del principio? Y quizás, sorry si estoy aburrido en lo que digo, pero sí me quedó como que, tengo que captar en ese contexto la atención de una manera distinta para no sonar muy cansón.
Gracias, Alberto. Gracias a todos. Y creo que una de las razones por las que a veces fallamos en esto, todos, y lo vamos a seguir haciendo, es porque empezamos a trabajar en nosotros, déjame leer un artículo sobre cómo contar la historia, déjame, trabajo mis slides, déjame le meto colores bonitos en Canva, déjame hago un logo, me esfuerzo por modular la voz, y todas esas cosas ayudan, pero creo que es el enfoque equivocado, porque realmente el enfoque correcto que necesitamos hacer es, ¿qué necesita, como ahorita decía Alberto, qué necesita mi audiencia para agancharse? ¿Qué necesita mi audiencia entender? Y volteate. Llegas tú y un desconocido te empieza a hablar de algo, tú tienes 100 cosas en la cabeza, estás estresada porque tu hijo lo que quieras, estás preocupada por la nómina, te empiezan a decir algo y dices, no. Es más, y lo peor de todo es que en vez de decir, como este bici le dijo a Alberto, igual y puso la cara, pero otros somos igual y como más educados, simplemente, qué interesante. Y en el fondo estás pensando en Homero Simpson haciéndole así a unos platillos, ¿no? Todos lo hemos hecho, y más en Latinoamérica somos muy buenos para decir, qué padrísimo proyecto, sí te entendí. No es cierto, no le entendiste, pero te da pena decir que no. ¿Cuántas personas no están del otro lado? Entonces, de nuevo, el enfoque no es, por supuesto, trabajar en ti ayuda, leer libros ayuda, pero la gran pregunta es, ¿cómo le haces para que tu audiencia te entienda de una manera más fácil? Y eso es lo que quiero en estos siguientes 5 minutos. Creemos que si hablamos nos escuchan, que si nos escuchan, piénsalo así como checkpoints. Me está volteando a ver, entonces quiere decir que me está escuchando. Me está escuchando, entonces me va a entender. Me está entendiendo, entonces me va a recordar. Y si recuerdan, va a invertir en esta empresa. Obviamente estoy simplificando, pero ven este problema. Creemos que la comunicación es como servir agua en un vaso, y en realidad la comunicación va de fases. Tienes que ir logrando pequeñas fases en tu audiencia de tal manera que vayas activando distintas aplicaciones en el cerebro de las personas. ¿A qué voy con esto? Tienes que primero captar la atención, decíamos, y estas 4 cosas las voy a estar repitiendo una y otra vez. Necesitas primero que te pongan atención. Entonces, ¿cómo podría ser que no te están poniendo atención? Literal, hay demasiado ruido. No eres muy claro al hablar. La persona está por entrar al baño y lo interrumpiste y probablemente no te va a poner atención. Tiene hambre y está pidiendo de comer. No te va a poner atención. Resuelve ese tema. Número 2, ¿cómo lo hago fácil de entender? Y aquí, algunas de las cosas que sea Jesús, que sea Alberto, ¿cómo lo hago fácil de entender para esta persona que no está familiarizada? ¿Cómo lo hablo en su idioma? Por eso se ha popularizado tanto el tema de somos el Uber de lo que sea, de la limpieza. Somos el Amazon somos el Netflix. Eso es no estoy diciendo que hagan eso, pero eso es una reacción a, en vez de complicar, somos un SaaS B2B, B2C, B2C, que tiene además lo que quieras. No es fácil para las personas que no están en ese mundo entenderte. Algunas personas sí te van a entender, pero otras personas no. Ahora, esto se va a empezar a poner más meta porque te pusieron atención, te están entendiendo. ¿Cómo les vas a hacer que te recuerden lo que les dijiste? Y aquí es donde el tema del storytelling especialmente entra un poco más. Somos el Tinder entre agencias. Podría funcionar, Alberto, pruébalo. Y lo último es, otra vez, ya logras todo eso, ¿cómo le hago para que las personas sientan algo? Y ojo, o sea, sentir algo no es simplemente contar la historia como tu abuelita te dijo o cómo viste un niño en la calle. Vaya, lo que tienes que hacer es que las personas vean y se inmersen en ese problema y que crean en ti cómo generas esa emoción. No es fácil. Hay una teoría de psicología que cada vez cobra más relevancia que dice que todos los seres humanos tenemos como 2 yos. Y no se preocupen, muy rápido. Te lo voy a explicar en 20 segundos. Lo que dice esta teoría es que pareciera ser que hay una especie como de dicotomía en cada uno de nosotros. Está la persona que está poniendo atención y que está viviendo, y luego está la persona que va a recordar esa experiencia. Y entonces a veces hay una disonancia entre lo que viviste y lo que recuerdas. Y lo interesante es que le tienes que hablar a las 2 personas. Si quieren interesarse un poquito más, vean la TED Talk de Daniel Kahneman sobre este tema. Déjame ver cómo se llama. Daniel Kahneman, TED Talk. Happiness, no me acuerdo cómo se llama, se la voy a poner, esta mera. En fin, para los que quieran un poquito más de, ese los dejé.
hay una teoría bien interesante de nuevo sobre estas dos personas, entonces tú tienes que hablar a las dos. Ahora sí, va teoría. Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo le hablo? O sea, porque ya hice la cartita a Santa Claus, ya les dije, tienen que captar estas cosas, o sea, tienen que captar la atención, entendimiento, facilitar la memoria, la emoción. Tienes que hablar a las dos personas. Tienes que ir logrando que las distintas aplicaciones del cerebro se enciendan. Entonces, ¿cómo hacemos todo eso? Pues como se imaginarán, en esos 30 minutos quiero darles algunas ideas de cómo hacerlo con storytelling, y la idea es cómo hacer un gran storytelling. Y gran storytelling en sentido amplio, porque lo que van a ver es que de aquí en adelante se va a empezar a partir un poquito como que esta conversación. Voy a darles un par de herramientas, pero quiero darles una especie como de overview de cuando la gente dice storytelling. Me encantaría que me pusieran en el chat. Cuando la gente les dice, necesito mejorar mi storytelling, necesito mejorar mi fundraising pitch con storytelling, me pueden poner cada quien al menos una respuesta de qué se les viene a la cabeza, qué entendemos por storytelling a la hora de hacer un pitch. Por favor, pongan en el chat. Entonces le doy un trago a mi café. Ok, gracias. Vale, algunas. Dice, ¿a qué se refiere storytelling a la hora de hacer un pitch? Contar una historia relacionable que el que escucha pueda vivir, recrear. Engage a quien escucha con una historia que genere emociones. Generar emociones. Que las ideas fluyan y se conecten de principio a fin. Ah, me gustó eso. Ayudar a que la contraparte viva o siente una experiencia. Vamos a esperar una más y ya con eso cerramos el informal poll. Pícale enter. Esa persona que está por picarle enter, pícale enter. Ok. Entonces, gracias, Jesús. Transmitir un mensaje de forma de una historia. Entonces, cuando hablamos de storytelling, tenemos el problema de que storytelling puede significar demasiadas cosas. Y cuando una cosa significa demasiadas cosas, pues también significa nada. Empecemos por este punto de partida. En esa misma entrevista que le hace Reid Hoffman a Stuart Butterfield, dice Stuart Butterfield, si pudiera dar un consejo a mi yo del pasado, le diría que se enfoque en storytelling, en convencer personas. Si no puedes hacer eso, no importa qué tan bueno sea tu producto o tu idea. Traigo otro par de quotes, tampoco quiero saturarlos de quotes, pero, en fin, esto me gusta. Fíjense cómo hay una especie como de sesgo de que cuando somos buenos al contar historias, los demás van a creer que somos buenos emprendedores. Y probablemente lo somos, pero no hay una correlación y por alguna razón el cerebro ves a una persona hablar bien y dices, qué padre proyecto. Y no sabes si tienen como diríamos en México, un desmadre en sus operaciones, en su tecnología, pero por alguna razón así funciona el cerebro. Nos convence a las personas. Para los fans de Horowitz Anderson, este último quote, y con esto ya dejo de poner quotes, puede ser un gran producto, pero una historia hace que la empresa se ponga en movimiento. Igual sigue siendo muy poético. Yo creo que el storytelling, voy a dejar de compartir, así off the cuff, o sea, si tuviera que resumir lo que he aprendido en estos 12 años de estar trabajando con líderes, sin voltear a ver ninguna notas y sin nada, el storytelling, además de, lograr captar la atención y las emociones y todas estas cosas, te permite hacer ese hilo conductor, lo voy a poner en sus palabras, hacer que las personas tengan ese contexto y que no se pierdan y que vean cómo es todo relacionado, ¿ok? En primer lugar, y el segundo gran objetivo del storytelling es hacer que las personas vean y sientan algo. Es decir, sea lo más concreto posible para que las personas se puedan relacionar, lo puedan ver y puedan decir, ya vi, ya entendí por qué es relevante. Entonces, esos dos grandes usos. Uso número 1, ese hilo conductor que une todas las ideas más importantes sobre tu proyecto. El año pasado trabajamos con Clara, que estoy seguro que varios conocen, uno de los unicornios mexicanos, y uno de los co-founders nos decía, es que estamos creciendo mucho, acaban de levantar esta semana otros $60 millones, y nos decían, es que estamos creciendo mucho y estamos contratando gente en Brasil, en Colombia, no recuerdo si ya empezaron en Perú también, pero nos pasa que luego le pregunto a las personas, explícame qué es Clara, y cada quien me dice cosas diferentes.
igual ahorita no les pasa eso a ustedes, porque igual y tampoco tienen 1000 personas o las que tengan clara. Pero eventualmente va a suceder. Muchos de ustedes pues van a llegar a esos números y pues necesitas que todo el mundo lo tenga claro. Pero independientemente de eso, me decía, la gente no está explicando las ideas más importantes sobre qué es clara, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, de la misma manera y a la vez de manera distinta, dependiendo de quién sea tu audiencia. Objetivo 1, dar ese hilo conductor. Objetivo número 2, llegar a ese momento súper específico para que las personas lo vean y digan, ya entendí. Entonces, fíjense cómo son dos tareas muy distintas, porque esta primera es hacer que las personas entiendan, que las personas tengan el contexto, que no se pierdan, que entiendan la relevancia, pero luego, por otro lado, tienes que hacer esa pequeña anécdota, esa experiencia para que las personas se identifiquen, les captes la atención, porque con esto va a ser difícil que la gente se emocione. Con esa historia como del hilo conductor, no es como que los va a hacer emocionar, pero necesitas eso para que no se pierdan. Pero donde realmente vas a tener impacto en la memoria de las personas es en ese momento más específico. Y eso que les acabo de contar, pues resuena con lo que quiero empezar a hacer en estos últimos 20 minutos, es decir, ok, ¿cómo incorporo herramientas de storytelling que le pegan a la parte esta abstracta del hilo conductor? ¿Y cómo incorporo herramientas de storytelling que le peguen a esta parte concreta, más emocional, más visual? Y lo que quiero hacer es empezar a relacionarlo con el pitch. Es decir, ok, vamos a empezar a aterrizar estas ideas. Otra vez, ¿cómo capto cómo le hago para dar ese contexto y cómo le hago para mover a los demás y ser mucho más visual? Entonces, típico pitch para mí, el 80% de los pitches que suelo ver, al menos, tienen más o menos esta estructura, que no es mía, es una estructura que pues los los founders tienen años haciendo. Aquí hay 2 artículos que les pueden servir sobre los pitches. Mi sugerencia es, si van a poner la atención a uno, métanse aquí y vean el primero. Y literal, el primero es esta estructura básica. Yo no vengo a retar esa estructura básica. Yo lo que quiero hacer es, con esta estructura básica, ¿cómo le das más versatilidad y más impacto utilizando herramientas de storytelling que lleven ese hilo conductor y, por otro lado, que ayudan a mover, que sean súper concretas de tal forma que la gente diga, ya te entendí? Y para mí la manera de explicar estas 2 grandes como herramientas de storytelling, voy a utilizar una cosa que se llama la escalera de la abstracción. Igual, muy breve. La escala de abstracción es una especie de observación que se ha descubierto de cómo funciona el cerebro. El cerebro funciona, o sea, nuestra manera como de entender el mundo funciona como que en distintos escalones de abstracción. Tú puedes estar intentando entender las macrotendencias en la América Latina, el tema político, económico, que si el dólar, que si lo que está pasando en Ucrania, que si, etcétera. Y puedes empezar a pensar en cosas muy locales, cosas muy específicas de lo que está pasando en tu empresa, y las dos de alguna forma están ahí mismo. Entonces, para no revolvernos, para mí lo que me funciona es, voy a hablar de 2 herramientas de storytelling hoy. Una, le voy a llamar, bueno, le llamamos narrativa, que es esta como hilo conductor, y que tiene mucho que ver con el pitch, pero van a ver que es un poquito más simplificado, porque es de alguna forma como más puro o menos, porque esto todavía son 7, 8 elementos que no es fácil. O sea, casi puedo apostar que muy pocas personas cuando escuchen tu pitch van a recordar qué dijiste en cada una de estas 7, 8 cosas, pero sí deberían de recordar la narrativa de tu pitch. Y ahorita vamos a hablar de cómo se ve esa narrativa. Y por otro lado, eso es lo más abstracto, es el hilo conductor. Por otro lado, tienen las historias, que son esas anécdotas, experiencias, momentos, vivencias. No sé si ya dije ejemplos, no sé cuántos más sinónimos puedo decir, pero es literal lo que pasó ayer con un cliente, o literal lo que hace un año cuando conociste a tu co-founder y cómo decidiste empezar, o hace 3 meses cuando la famosa historia de David, recuérdenme el founder de Nubank, todo el mundo ha escuchado esa historia, ¿no? La historia de estaba haciendo fila para querer una tarjeta de crédito, no sé si estaba haciendo fila, pero es irrelevante, lo importante es que el tipo estaba enojado. David Vélez, creo. Se enojó con el sistema, la tarjeta de crédito, y hizo Nubank, que ahora vale no sé cuántos billones de dólares. Esa típica origin story es solo una de las historias que puedes contar. Ahorita vamos a ver algunas otras. Pero no, es estar moviendo estas 2. Entonces, el tema narrativo lo voy a pasar rápido porque para mí es el tema que más me apasiona, pero no voy a ser capaz en 10 minutos como que explicar las ideas más importantes. Voy a dar algunas pistas, igual y me clavo más en el tema como de las historias. ¿Qué entiendo por narrativa? Una narrativa... No, esto no me va a servir. Creo que esta me sirve más. Seguramente han visto esto. Si alguien ha visto esto y lo reconoce, pónganlo por favor en el chat.
Para mí una narrativa, estos son los 3 grandes elementos. Tienes que explicar qué haces, por qué lo haces. Simon Sinek, muy bien, Alberto, el círculo oro, exacto. Entonces, es muy sencillo. ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Por qué lo haces? Y si quieres en por qué lo haces, le puedes dar doble clic. Para mí es ¿cuál es el problema que resuelves? ¿Y cuál es la visión? O sea, ¿para qué estás trabajando en eso? Para mí esos dos son, o sea, el por qué que igual y puede ser un poco confuso y la gente dice, híjole, ¿por qué lo hago? Porque quiero inspirar y quiero cambiar la vida. Está bien, pero también estás resolviendo un problema ahorita. Más te vale que estés resolviendo un problema ahorita. Tú tienes que, a la hora de hacer tu pitch, sería increíble que pudieras entrevistar a las personas que hiciste, a las que le hiciste el pitch, y asegurarte que las personas puedan explicarte los qué, los por qué y los cómo. En cómo es, cómo funciona, qué es tu producto, cómo funciona, qué simplemente es qué somos, qué ofreces, cómo, déjame te explico cómo funciona, diferenciadores y por qué es, otra vez, qué problema resolvemos, por qué lo queremos hacer. Generalmente, estas narrativas, esto es lo que hicimos para Clara. A mi parecer quedó demasiado largo, porque esto todavía es muy difícil como de recordar, pero son las grandes preguntas que tienes que responder con tu empresa. Y deja tú. O sea, tú las tienes que tener súper claras, pero cada vez que interactúes con tu suegra, con tu primer cliente, con tu employee number 2, te tendrías que asegurar que de alguna u otra manera les logres transmitir estas 3 o 4 ideas. Perdonen, ¿por qué digo que si 3 o 4? Porque a mí me gusta más este. ¿Qué somos y qué hacemos? ¿Qué problema estamos intentando resolver? ¿Qué queremos lograr para nuestros clientes? ¿En qué consiste nuestro producto y cómo funciona? Entonces, en el pitch en realidad ya vas a contestar casi todas estas, pero de nuevo, el pitch puede ser muy largo. Esta es una manera que sea ese hilo conductor. Necesitas algo que sea breve. Esto es lo que somos, esto es por qué lo hacemos, esto es lo que queremos lograr. Así se ve la vida de nuestros clientes cuando utilizan nuestros productos. Y si tienes tiempo, te explico cómo funciona. ¿Ok? Si les interesa saber un poquito más sobre el tema de narrativas, echen un ojo al blog de Astrolab. Es un artículo que escribí el año pasado. Por ahí hay otro que se llama Tu equipo de liderazgo necesita una narrativa o algo así, no me acuerdo. El segundo lo publiqué hace un par de meses. Astrolab, yo me siento muy orgulloso de este trabajo en narrativas porque no hay muy pocas cosas en internet que explican qué carajos es una narrativa y sin embargo muchas personas lo utilizan, principalmente en temas periodismo, político, pero nadie se atreve a escribirlo. Aquí mismo en mi maestría en la Universidad de Pensilvania me tocó que muchos profesores hablan como del narrative, pero luego nadie se toma la molestia de decir qué carajos es una narrativa. Creo que Astrolab ha avanzado mucho en eso. No se preocupen, perdonen por mi show off. En realidad yo lo que quiero hacer es hablar de la otra herramienta que en un pitch de 3-4 minutos le puedes sacar mucho provecho. Y son las historias más específicas que puedes contar en menos de 90 segundos. Idealmente en menos de 1 minuto. ¿Ok? A eso le quiero dedicar estos últimos 10 minutos y luego hacer algo de Q&A porque se me está acabando el tiempo. Es más, probablemente se me acaba el tiempo. Voy a hablar solo 6 minutos y luego abrimos a Q&A. Déjame regresar el chat. A Golden Circle, sí, de acuerdo. Entonces, ¿qué es esto de las historias? Lo voy a poner de esta manera. Es tomar tu pitch y dependiendo del tiempo que tengas, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, ve dónde crees que puedas incorporar una anécdota, un ejemplo que puedas contar en menos de 1 minuto. Es a la hora de, aquí le tomo un par de screenshots a las slides algunos de sus proyectos. O sea, yo tomé dos slides así random. Entonces veo estas 2 slides y digo, ¿en alguna de estas cosas podría contar una pequeña historia? O sea, aquí podría contar una pequeña historia en algún lado de estos. Estoy seguro que los de esta startup me dirían que sí. ¿En algún lugar de esto podría contar alguna pequeña historia? Puede ser que sí. No quiere decir que lo tengas que contar a fuerza. Simplemente lo que digo es, de nuevo, si quieres captar la atención, darte a entender, ¿cuál era la tercera? Facilitar la memoria y las emociones, te puede ayudar mucho el tema de las historias porque la gente a veces solo se va a recordar de las historias. Entonces, toma tu pitch y di en dónde creo que está muy aguado, que no estoy logrando darme a entender. Es a la hora de hablar del problema, a la hora de hablar de la solución, a la hora de hablar de mi equipo, dónde creo que a la audiencia le podría interesar en conocer un poquito más sobre nosotros. Y en vez de solo decir números y datos, platico una pequeña historia. Ahora sí, ¿qué tipo de historias? Entonces, ¿de dónde sacas esas historias? Pues en Astrolab hemos ido como desarrollando varias herramientas. Una muy básica, literal, es hacer una línea de vida y empezar a decir, bueno, a ver, ¿qué tipo de historia podría contar que ejemplifique alguna de las ideas de las que quiero hablar?
Aquí les dejo 4 ejemplos, igual pon tomar un screenshot. Estos son como 4 tipos de historias que podrías incorporar en algún lado. No, no intenten como limitar esta sesión de 1 hora a solo cuando vaya a tener una sesión para levantar capital. Yo pensaría, si yo estuviera en sus zapatos, que estas ideas las tomaría para todos mis momentos de comunicación. Mi comunicación en redes sociales, mis citas de ventas, reclutar personas, tu suegra, tu novio, tú lo que quieras. Cuando quieras hablar de estas cosas, empieza a buscar estas historias. Historias sobre ti, historias sobre tu equipo, perdón. Historias sobre cómo empezó tu proyecto, cómo te diste cuenta que necesitaban. Si ya tienes clientes, puedes entrevistarlos y hacerles preguntas y que te cuenten alguna historia. Pueden tomar un screenshot si quieren a esto. Esta es otra manera de verlo, pero es lo mismo. Puede ser una historia sobre el momento en que cualquiera de estas. Cerraste tu primer deal, un cliente te dijo me está salvando, te cayó el 20 sobre el modelo de negocio. Pero son esas pequeñas anécdotas que, claro, ahora el reto es que esas anécdotas hagan sentido y las cuentes bien, pero bueno, solo en 1 hora, pues tampoco puedo overwhelm you con tanto material, pero al menos saber, o sea, quizá el gran aprendizaje ya para empezar a cerrar es, regresa a tu pitch y di dónde creo que podría, o sea, número 1, ¿está claro cuál es el hilo conductor de todo? ¿Cuál es mi qué, mi por qué, mi cómo? Defínelo. Desarrolla esa narrativa y regresa a tu pitch y asegúrate que no distraigas, porque si de repente dices somos los más baratos y en la siguiente slide dices somos los que tenemos mejor calidad y luego en la última slide dices somos los más efectivos o somos los únicos en el mercado o somos los... y estás diciendo cosas diferentes, para tu audiencia va a ser un poquito confuso. Entonces, resuelve la narrativa y número 2, busca estas pequeñas anécdotas. Tampoco quiere decir que vas a contar 5 anécdotas en un pitch de 3 minutos, no hace sentido. Pero oye, tienes 3 minutos y no platicaste ni una sola historia. Puede ser que tengas grandes slides, que seas carismático al hablar y como quiera te podría apostar que si le pregunto 2 días después a tu audiencia, puede ser que recuerde muy poco lo que le dijiste. Ahora, la última como pequeño regalito que quiero darles, hay una herramienta en la que que para mí resuelve, es como una manera de que estas historias que cuentes tengan más poder y es un acrónimo que es PERA. Entonces les voy a poner aquí un artículo. PERA es una manera de que una historia, no estoy hablando de narrativa, estoy hablando de estas historias o estos ejemplos, tenga más fuerza. Y lo padre de PERA es que es un acrónimo que te permite ir captando todas estas cosas de que decía, la atención, el entendimiento, la memoria y la emoción. PERA para mí, yo me he comprometido en varias audiencias a decir que para la mayoría de las personas, PERA podría ser la única herramienta de storytelling que utilices y como quiera vas a crecer y la vas a sacar del parque. Porque PERA es una herramienta que está diseñada de acuerdo a cómo funciona el cerebro. Capta la atención con un punto. Cuentas una historia que ayude a dar contexto, ayude a que las personas te pongan atención, que las personas entiendan de qué estás hablando. Des tus razones y hagas un llamado a la acción o compartas un aprendizaje. Entonces, de nuevo, ¿qué significa relacionado a esto? De nuevo, toma tu pitch, dónde necesito tener más impacto y o cuento una historia, o si quieres una historia 2.0, puedes incorporar un PERA. ¿Ok? Mi sugerencia, ya no vamos a tener tiempo, pero literal, no dejes estas notas que tomaste, o bueno, lo que se te quedó de esta sesión. Yo te sugiero que hoy encuentres un momento, igual tómate un break, pero terminando esta sesión en algún lugar, tomes un break e intentes, aquí puse una, yo le tiraría que encuentres, si puedes, hasta 10 historias relacionadas con otra vez tu emprendimiento, tus clientes, tu diferenciador, tu estrategia go-to-market, tu equipo, lo que quieras. Encuentra esas historias y empiézalas a contar. Y al principio igual y no vas a ser el Steve Jobs del storytelling, pero no pasa nada. Who cares? De nuevo, ya viste la historia de Stuart Butterfield. Después de trabajar tanto y tanto y enfocarse y obsesionarte con ese tema, pues eventualmente vas a empezar a ver que las personas recuerdan lo que les dices, te ponen atención y pues esos VCs te van a dar más tiempo y eventualmente pues lo que estás buscando. Voy a dejar, si quieren, vamos a dar estos últimos 10 minutos como para preguntas. Sé que fue mucha información. Si tuviera que resumir todo, yo diría, número 1, no es suficiente que tengas un buen producto. Número 2, tenemos ideas equivocadas de cómo funciona realmente la comunicación. Creemos que por decirlo los demás
van a escuchar, ya, en fin, esto que ya dije un billón de veces. Y número 3, hay muchas herramientas de storytelling. Yo creo que se pueden agrupar en 2, las herramientas que ayudan a dar contexto, un hilo conductor, y las herramientas que ayudan a que las personas digan, increíble, o qué interesante, o no lo había visto así, y esas son las historias que van a recordar. Entonces tienes que aprender a contar los 2 tipos de historias. Esta narrativa que es el hilo conductor, y por otro lado estas historias que vayan avanzando la línea de persuasión y te consigan esa cita, te consigan esa venta, te consigan una recomendación, te consigan que te pongan atención y que de alguna forma pues permitas que cosas buenas sucedan después de esto. Ahora sí voy a dejar de hablar y espero que haya sido relevante de alguna manera. Luciano, te escucho. Gracias, Andrés. Excelente todo, buenísimo. Yo quería ir quizás con un ejemplo un poco más claro de lo nuestro. No quiero entrar muy en detalle, pero para poner un ejemplo y entender tu visión. Como decía al principio, nosotros somos un checkout para e-commerce, y el problema o la historia que contamos en general va muy enfocado en carritos abandonados, en aumentar tus ventas y demás, muy en el B2B, digamos. Pero también solucionamos un problema que yo dije al principio también, de si vos sos un shopper y entraste en una tienda nueva que acaba de arrancar, que no la conocías, etcétera, y en vez de pasar por el proceso de onboarding y que tenés que poner de nuevo tu dirección y demás, si ya estás integrado con Guava, en un clic podés terminar la compra. Y es más, tenemos la solución en la cual ya tenés productos de otras tiendas y en un clic compraste múltiples tiendas con un solo pago. Por supuesto que creo que depende mucho de la audiencia, pero con esto de captar la atención y una historia que quizás llegue un poco más, a veces es más fácil entrar por ese lado porque todos en algún momento fuimos algún shopper de alguna tienda online, más que quizás si no estás en el mundo de e-commerce no ves tan claro el problema este de carritos abandonados, por ejemplo. Entonces entender si vale la pena en casos así de ir por algo donde casi seguro tuviste el problema alguna vez, pero quizás no tiene un impacto directo o no es un problema tan grande a nivel revenue, digamos, o vamos como venimos ahora, donde quizás te podemos tirar datos de cuántos carritos abandonados hay, cuántos se pierden revenue, etcétera, pero de nuevo, quizás si no te impacta directo no tiene tanta relevancia. Me van a preguntar, Luciano. Sí, yo sí intentaría que la historia tenga relevancia, ¿no? Pero igual y sí tiene, y ahí es lo padre de Pera, porque Pera puedes contar el ejemplo y luego en la R puedes decir cuántas veces se repite esto y qué tan común es y cuáles son los números. Pero si la historia que cuentas es un outlier y no tiene que ver con lo que realmente estás ofreciendo, pues tampoco simplemente la contaría para captar la atención. ¿Me explico? Pero estoy seguro que puedes encontrar algunas otras historias que estén en ese punto intermedio entre que sean relevantes para tu audiencia y que por otro lado, pues tengas los números para decir, esta historia que les acabo de contar se repite 100,000 veces o tantas veces, o entonces encuentra ese input, o sea, ese mix, perdón. De nuevo, no es solo una historia para decir, déjame les cuento la historia de cuando la última vez que hablé con mi papá antes de que falleciera. Pues, ok, pero who cares, ¿no? O sea, tiene que ser una historia que por supuesto conecte, y si además haces que la historia sea relevante por los datos que compartes, pues eso es lo mejor. Y lo último, nada más, Luciano, es, me toca escuchar muchos founders que es, seguramente te ha pasado que estás con un carrito y lo dejas ahí abandonado. Eso está bien, eso de alguna forma podría ser una especie de historia. Mi sugerencia es, no hagas un caso hipotético, cuenta una historia específica. La semana pasada acompañé a mi novia no sé qué y lo que le pasó fue, el cerebro procesa diferente los casos hipotéticos y los casos reales. Yo sugiero irte más por los casos reales, son más memorables. ¿Qué tanto más memorables? No sé, buena pregunta, pero el hipotético es como que, sí está interesante, pero no vas a generar emoción. La emoción la vas a generar cuando cuentes una historia real. Sí, Lore. Gracias, Andrés. Tal vez quería preguntarte si es válido, en base a mi experiencia, que tú tengas diferentes historias y las puedas adaptar en función al público que tienes, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, nuestros clientes son bancos. Y algo que me ha pasado a mí hace unos días, es que justo me había reunido con varios bancos y ellos me contaron su problemática y teníamos un pitch en el que iban a estar bancos. Entonces, es un poco diferente el pitch cuando lo haces a tus clientes que cuando lo haces a inversionistas. Y lo que hice fue agarrar justamente el dolor que ellos me habían dicho, la historia que ellos me habían contado, y la incluí en el pitch. Al terminar el pitch, se acercaron 2 personas del banco y me dijeron, es que lo que has contado es exactamente lo que nos pasa, ¿no? Entonces, probablemente esa historia con un VC no tendría tanto impacto como tuvo
con los mismos bancos. Entonces, creo que tal vez es válido tener varias historias reales, obviamente, pero que las puedas utilizar en función al público que te esté escuchando en ese momento, ¿no? Completamente. Hoy empecé, Lore, platicando esta historia sobre Johnny Ive, Steve Jobs y sobre Stuart Butterfield, pero al ratito que dé una plática para Cemex, pues voy a hablar sobre un project manager que tenía una idea de cómo ahorrar costos, cómo resolver, y fracasó porque el gerente de finanzas no. Por supuesto, tienes que tener esas historias y son las mismas ideas, pero simplemente vas cambiando dependiendo de quién sea la audiencia. Y qué padre, felicidades por eso. Y definitivamente cuando las personas escuchan algo hablar sobre ellos, pues resuenan muchísimo más que cuando no. De acuerdo. Súper. Ahora voy a aprovechar de hacer unas cuantas acotaciones. Justamente, gracias, Andrés, por todo lo que fuiste comentando. Una de las cosas que es súper importante poder permear, o sea, que quede, es mucho las pruebas de fuego que tú hiciste. O sea, lo que tú estás contando, alguien lo puede repetir. Y si no lo puede repetir, pucha, ya fallaste, ¿no? Entonces, es un proceso iterativo. Si se darán cuenta, en todas las sesiones nosotros les decimos, cuenta tu historia. Todos tienen que poder contar la historia, no solamente el CEO, porque tú no sabes cuándo te van a agarrar en curva. Entonces, y además que no solamente tienes que contar la historia, tienes que conectar. Para poder conectar, tienes que saber quién está al otro lado, qué es lo que quiere. Y de nuevo, y lo que es relevante para uno, como dice Lorena, no es relevante para otro. Entonces nosotros también decimos, ok, ¿a quién le estás hablando? Muchas veces puede ser el inversionista, pero si le estás hablando a un mentor, es la misma historia. O sea, y de nuevo, tienes que encontrar cómo conectar con todas las herramientas que hemos visto ahora, ver cuál te funciona, en qué momento generas máximo impacto, si logras captar la atención y una serie de cosas que vamos a ir viendo y practicando a lo largo del programa. Por eso le damos tanta importancia a que ustedes cuenten su historia. Sus historias a nivel personal, sus historias a nivel de empresa, y que estas pueden ser recordables y replicables. Ese es el máximo objetivo, porque si logras eso, entonces cada vez que tú cuentas tu historia puedes tener promotores. Y es algo que estamos buscando, ¿no? Que un inversor no se quede ahí, que te quiera preguntar más, que no solamente eso, que luego te presenta a otras personas. ¿Por qué? Porque tu historia fue tan increíble que conectaste a un nivel emocional con él, porque tal vez se relaciona con el dolor que tuviste, de la forma en la que tú tuviste, y por eso, como dice Andrés, es mucho mejor contar historias reales, o por lo menos que parezcan reales, para realmente conectar a un nivel emocional y una serie de cosas. Entonces, de nuevo, Andrés, gracias por todo lo que nos has dado. Sé que es mucho terreno por cubrir porque podemos profundizar en cada uno de esos elementos a muchos grados, pero desde ya el objetivo era estimular, primero que todo, la prueba y error, y que puedan ya incorporar alguna de estas herramientas que nos pusiste para que puedan ir mejorando las historias que cuentan, y cada historia que cuentan en las diferentes interacciones y en los diferentes públicos. Entonces, con eso, de nuevo, gracias por el tiempo. Gracias por el tiempo. Aquí nuestras puertas siempre van a estar abiertas para seguir viendo otras colaboraciones, pero desde ya, gracias por eso. Y a todos ustedes que están conectados, de nuevo, gracias por este despertar temprano, que lo hayan acompañado con cafeína y que después puedan partir con fuerza todo lo que vamos a ir viendo esta semana, que tiene que ver justamente cómo cuentas una historia con una gran visión desde el punto de vista del fundraising. ¿Para qué? Para captar la atención, conectarte, y ojalá que el inversionista pueda ser tu promotor. Entonces, de nuevo, gracias por el tiempo y sin más. Gracias a todos, encantado de conocerlos, que estén bien. Gracias, Andrés. Gracias, excelente Gracias. semana. Chao a todos. Chao, chao. Gracias. Gracias a Chao. todos. Buena semana.